¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Hacía ya unos cuantos días que no nos veíamos, pero es que pues entre Semana Santa y otras cosas, pues me he tomado un tiempo de descanso para centrarme en otras cosas. No me está rascando la barriga. ¿O sí? Solo os quería decir una cosa. Hace poco estuve, ya lo sabéis, con Juan Manuel de Prada, pues dando unas vueltas por Madrid, con el coche, conversando. La entrevista ha sido muy interesante y muy larga. Entonces, bueno, como he querido cortar lo menos posible, lo que he hecho es partirla en dos partes. Entonces, hoy vais a ver la primera parte de la entrevista, que va sobre los temas. Si no os queréis perder la segunda parte, si Dios quiere, saldrá el domingo que viene a las 12 del mediodía también. Así que os podéis suscribir aquí abajo para que cuando se publique os llegue al correo. Nada más. Simplemente eso, ¿no? Pues que lo sepáis, ¿no? Que hay dos partes y cuando acabe se acaba como muy brusca, no es el final, ¿vale? Hay luz al final del túnel y continúa, pues, la semana que viene en principio, pero continuará. Y si no, la semana que viene será al cabo de poco. ¿Y qué más os iba a decir? Ya no os iba a decir nada más, ¿no? Recordad también que si queréis ser los primeros en recibir las entrevistas, los reportajes, los vídeos, todo, aquí abajo os pondré la URL del canal de Telegram, ¿vale? Entonces ahí lo tenéis. Luego también recordad que si queréis apoyar el canal, queréis colaborar y os apetece porque os da la gana, pues aquí abajo tenéis el link de Patreon. Y nada, si estás viendo esto ya pues dentro de una semana, no ahora, fíjate aquí abajo porque es posible que la segunda parte ya la veas aquí en la descripción. Es una conversación que me gustó mucho, espero que os guste. Veréis que yo hablo poco porque realmente con lo interesante que es todo lo que dice, pues no me quería tomar el lujo, ¿no?, de encima interrumpir. No. Os invito a que disfrutéis, a que la escuchéis con sosiego, con calma, con tranquilidad. Y nada, eso. Muy pronto estoy preparando un proyecto para que todas esas entrevistas, todos esos reportajes, los podáis escuchar en un podcast, mientras vais en el coche, mientras vais por la calle, mientras estáis en un viaje, lo que sea, pero tiempo al tiempo estoy trabajando en una plataforma, bueno, no os quiero decir nada más. Nada, que muy bien, que es un placer veros de nuevo y disfrutad de la entrevista. Adiós, compañeros. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Jaume? ¿Cómo va todo? Bien. Pero vamos a empezar hablando de cosas serias. Muy bien. La tortilla de patatas, ¿jugosa y con cebolla o seca y sin cebolla? Yo jugosa y con cebolla, más bien, sí. Aunque vamos, no hago ascos a ninguna. No hago ascos a ninguna, pero... De ti dicen que si pues tienes amistad con Pablo Iglesias, que si podemita. Que ahora que has dicho que Cataluña es una nación, que si nacionalista. Independentista, nada de nacionalista, hombre, soy nacionalista, está muy desfasado. ¿Qué eres? Bueno, pues no. A mí me gusta que me pongan todo tipo de etiquetas porque eso aumenta tu leyenda, ¿no? Aunque sea leyenda negra. Pero yo siempre lo digo, siempre se lo digo a todo el mundo que lo quiere escuchar, pero a la gente le cuesta mucho aceptarlo, ¿no? Le digo que soy tradicional, que mi pensamiento es el pensamiento tradicional español de toda la vida. Pero claro, se han roto tanto los lazos con la tradición que ciertamente pues a los liberales les puedo parecer en un determinado momento comunista o independentista, ya en el colmo del surrealismo, y a la gente, y a los comunistas les puedo parecer conservador, que también es un remoquete que aumenta también mi leyenda, ¿no? Yo, como él dice el personaje del romancero, el romance del conde Arnaldos, el marinero, que llega la mañana de San Juan a la playa, yo no digo mi canción sino a quien conmigo va. Yo creo que en este mundo tan confuso y tan confusionario es un poco absurdo guiarte por los respetos humanos y tratar de contentar a quienes nunca van a ser contentados. Yo creo que uno tiene que seguir su línea. Es verdad que en momentos tan difíciles como este, en donde los mensajes esquemáticos, los mensajes burdos se imponen,
es muy difícil que te comprendan, ¿no? Y entonces, claro, corres el riesgo de renunciar a parte de lo que eres, pero yo creo que no hay que hacerlo. Cada vez estoy más convencido de que no hay que hacerlo. Del mismo modo que cuando digo que Cataluña es una nación, en un titular, pues la gente más zopenca, más botarate, pues se queda con el titular y se deja intoxicar por el titular, pues también tienes que pensar que hay otra gente que se lee el contenido del artículo y dice, coño, pues está diciendo una cosa, está hablando de un concepto de nación que no es el concepto liberal y que es un concepto que nada tiene que ver con la nación asociada a la soberanía, asociada a la autodeterminación. ¿De qué está hablando? Bueno, pues a lo mejor esa gente luego ya, además de leer la entrevista que te hacen en La Vanguardia, lee los artículos que publicas en el ABC explicando más ese concepto y por qué lo defiendes, ¿no? Bueno, estoy hablando de lo que siempre se llamó en el pensamiento tradicional español una nación, que es un pueblo hispano. Los pueblos hispánicos que se distinguían por tener una lengua propia, una cultura propia, unas leyes propias, unas instituciones propias, que no es un concepto propiamente político, sino que es un concepto natural, cultural, histórico, pero que indudablemente sí tiene repercusiones políticas. Es decir, que es evidente que la nación catalana tenía una forma especial de relacionarse, pues primero con los reyes de Aragón, después con los reyes de España, ¿no? Con unos mecanismos, el célebre pactisma, ¿no? Con unos mecanismos especiales, que es lo que le dieron también su temperamento y su carácter a la nación catalana, integrada en las Españas, ¿no? ¿Por qué solté este concepto? Que dejé bien claro, además, desde la propia entrevista de La Vanguardia a luego los artículos que he escrito, porque creo que verdaderamente lo que nos ha metido el veneno, y gran parte de los problemas que tenemos en España, y no solamente el problema específico de Cataluña, sino otros problemas, creo que son los conceptos liberales que creo que han destruido la forma de ser hispánica, ¿no? Y claro, muy concretamente el concepto de nación, que es un concepto liberal, y el nacionalismo es liberalismo, y todos los males que ha traído el concepto de nación liberal, pues yo creo que una manera de desenmascararlos, es explicar que precisamente se introducen ahí, en ese momento. Y que desgraciadamente el concepto de autodeterminación es un concepto que está absolutamente metido en nuestra forma de vida liberal, a nivel individual, en donde tú, autodeterminándote, pues mandas a tu mujer a la mierda, destruyes el matrimonio, dejas a los niños por ahí, porque necesitas porque necesitas construir tu biografía, necesitas responder a tus deseos, a tus anhelos, ¿no? Autodeterminándote también, pues abortas, pues también porque necesitas vivir la vida, porque no puedes atarte, porque ese niño en ese momento pues se convierte en un lastre vital muy, muy terrible, ¿no? Y vas a sufrir mucho, y pues tienes derecho a construir tu biografía, ¿no? Y autodeterminándote también te puedes cambiar de sexo, por las mismas razones. Entonces, cuando el concepto de autodeterminación, que es un concepto hegeliano, según el cual la voluntad del querer construye la historia personal y la historia colectiva, si tú lo has aceptado plenamente en el plano personal, es muy difícil que en el plano colectivo eso no se vuelva en contra de, pues en este caso, de la unidad de los españoles, ¿no? Puedo imponer mi voluntad a la realidad, ¿sabes? O sea, yo, aunque estoy como una foca, yo quiero ser campeón de los 100 metros lisos, ¿no? Entonces yo a partir de mañana dejo de escribir, dejo de estar 8 horas en el escritorio criando próstata y decido que voy a batir el récord de los 100 metros lisos. Eso es muy propio del hombre contemporáneo. Y no es un ejercicio totalmente irracional. Si es irracional, es idealista, diría yo. Es un producto de la filosofía idealista frente al realismo, el realismo de Santo Tomás y de Aristóteles, ¿no? que
que considera que hay que observar la naturaleza y extraer consecuencias de esa naturaleza que está ahí y que no puedes negar y que no puedes transformar en otra cosa a través de tus ideas locas, ¿no? Es una imposición del idealismo que, no nos engañemos, pues es claro, es la filosofía que se inicia, bueno, pues ya con Descartes, y a partir de ahí Kant, Hegel, etcétera, y que al final, pues claro, se encarna fundamentalmente en las ideologías, y claro, a medida que las ideologías dejan de ser ya sistemas de pensamiento y se convierten en casi pues en mecanismos para apacentar a la gente, para fanatizarla, etcétera, etcétera, pues sí, ese voluntarismo, pues efectivamente se va haciendo cada vez más sentimental, más emotivista, etcétera, etcétera. Pero vamos, ahí hay mucha tela detrás, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que en vez de alimentarnos de paridas y de conceptos liberales absolutamente trasnochados y absolutamente fracasados, como es eso de libres e iguales, que en el fondo es una apelación a la autodeterminación, porque el sentirte libre, la libertad liberal, que es la libertad desligada de responsabilidad, al final en lo que degenera es en autodeterminación, es en el puro voluntarismo. Pues yo creo que hay que empezar a cambiar los conceptos, ¿no? Y por eso quiero, por eso de forma intencionada solté esta bomba, acompañada, repito, de una explicación perfectamente comprensible, ¿no? Pues creo que hay que empezar a introducir conceptos que rompan discursos fracasados, ¿eh? Y para mí O sea, recuperar conceptos. Sí, rescatarlos, claro, rescatarlos. Limpiarles el polvo y presentarlos a los hombres de nuestra generación con una nueva vida. Porque yo creo que tarde o temprano, y seguramente más temprano que tarde, mucha gente se va a ir sintiendo defraudada de las ideologías en boga, que para mí son ideologías trasnochadas y fracasadas. Y toda esa gente necesitará ser alimentada con algo que les nutra y les limpie de toda la basura de enconamiento con el que ha triunfado con el que han triunfado todas las ideologías todavía en boga, aunque ya declinantes, ¿no? Y yo creo que sí, que hay que, aunque resulte duro, aunque resulte difícil entender estas cuestiones, pero bueno, como dice el Evangelio, la semilla tiene que morir para dar fruto, ¿no? Entonces has dicho que estás 8 horas al día sentado escribiendo. Bueno, depende del día. ¿Pero depende. tienes un horario o dices, bueno, pues...? Hombre, cuando estoy escribiendo una novela, estoy toda la mañana escribiendo la novela, normalmente de 8 a 2, 8 a 3, según como se me dé. Y luego si tengo artículos, pues por la tarde escribo los artículos, por lo cual pueden ser más de 8 horas y más de 10, ¿no? Y tú te sientas a las 8 y a lo mejor tienes la cabeza frita, o sea, no se te ocurre nada. Entonces, ¿qué haces? No, porque normalmente cuando me meto en la escritura de una novela, vives dentro de la novela, es como una burbuja. Es como una burbuja que estás dentro de ella, eres un niño burbuja y estás todo el día maquinando, ¿sabes? Cuando no estás escribiendo estás pensando, naturalmente, ¿no? Entonces normalmente, hombre, hay veces que sí, que estás espeso y al día y te levantas y no arrancas, ¿no? O te cuesta mucho. Pero esos días costosos son al final los que más valor tienen, ¿no? Porque los días que escribes inspirado, bueno, pues hay alguien casi que está escribiendo por ti, ¿no? Pero esos días en los que estás más abandonado, más espesito, pues que a lo mejor escribes solamente un folio o 2 folios, ¿no? A lo sumo, pues son los días más valiosos, porque sabes que has demostrado que eres capaz de luchar por tu trabajo, ¿no? Y cuando estás metido en ese mundo, el mundo de fuera no te distrae. Porque es que claro, yo no, o sea, claro, eso te exige dedicación plena. Sí, hombre, bueno, plena hasta cierto punto, pero sí, tienes que procurar llevar una vida de mucha paz, sí. ¿Y la llevas? Yo sí la llevo. Mira, una cosa, por ejemplo, que a mucha gente le sorprende y que me parece increíble que lo consiga. Claro, yo no estoy en internet, ¿sabes? No estoy en las redes sociales, mi móvil es un móvil de hace 20 años. Mira lo que lo vea la cámara. Un modelo de hace 20 años, ¿no? Entonces,
claro, yo en este móvil no tengo WhatsApp, no puedo conectarme a internet, vivo un poco al margen de... Pero sin embargo, al día de los temas o sea, de los temas importantes. Sí, pero eso a través de la lectura de la prensa de papel, y en todo caso, pues si acaso veo algún telediario, Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que el exceso de información lo que hace es apartarte de los temas verdaderamente importantes. Honestamente te lo digo, Yo creo que llega un momento en que el ruido informativo es tan estridente, ¿no? Que puedes llegar a perder la noción de los temas importantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que estar informado hasta cierto punto, o sea, de forma cuerda, pero eso de estar todo el día, esa hiperconectividad a la que supuestamente estamos obligados o invitados, cuando en realidad estamos obligados, a mí me parece peligrosa. Entonces sí, por ejemplo, yo a veces me entero de broncas que se han montado por cosas que yo he dicho o escrito, a lo mejor semanas después o días después, ¿no? ¿Sabes? Y esto a mis amigos les llena de perplejidad, de pasmo, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo me dan la razón, es la única manera primero de poder ser libre, y segundo de construirte un ámbito de paz, de sosiego, para poder crear, o sea, vamos a ver, cuando uno quiere escribir sobre cuestiones, sobre todo cuestiones que hoy en día, pues tu percepción de las cosas, pues naturalmente en el mundo en el que vivimos no está muy bien vista, ¿no? Pues claro, tienes que meditar, o sea, no puedes escribir de forma impulsiva, tienes que desarrollar los conceptos, tienes que tener una mirada abarcadora sobre problemas complejos. A mí las cosas que más me preocupan y que yo percibo precisamente en muchas de las polémicas y de las trifulcas que hoy en día se montan es el esquematismo de la gente. O sea, la gente responde a consignas, ¿no? Para mí el retuiteo me parece casi como el símbolo de esta época terminal de nuestra civilización, ¿no? En donde te identificas hasta tal extremo con una frase que en la mayor parte de las veces es una consigna burda, que la retuiteas y la retuiteas. Es como un revueldo de la inteligencia, como un eructo de la inteligencia, ¿no? Como cuando nos repite la fabada, ¿no? Y nos viene el sabor de la fabada, pues eso es esa gente alimentada de consignas también siempre muy burdas, muy... Y es que eso no nos conduce a nada. O bueno, o nos conduce al error. Tú has estado en Siria varias veces. No debemos olvidar que la pasividad occidental ante la destrucción de estas naciones, en donde se habían impuesto formas moderadas del Islam y en donde además se protegía a los cristianos, la pasividad con que todo eso ha sido aceptado es porque previamente en Occidente se nos ha envenenado con la idea del moro malo, del moro cabrón, ¿no? Y el rechazo al Islam, así el rechazo sumario que impide que distingamos facciones, que distingamos corrientes dentro del Islam, que entendamos lo que está ocurriendo en el seno del Islam, que nos demos cuenta que el terrorismo islámico, las principales víctimas del terrorismo islámico son los propios musulmanes, y claro, luego te tragas pues todas las intoxicaciones y todas las versiones oficiales que de repente te dicen, pues oye, que Saddam Hussein es muy malo, o que Al-Assad es muy malo, y que hay que borrarlo del mapa, pero de paso borras todo el país del mapa, ¿no? Es decir, somos víctimas de este esquematismo y de estas consignas un poco burdas. ¿Cómo podemos combatir contra este esquematismo? Pues hay que salirse del redil del hombre masa, hay que salirse. No podemos aceptar estas versiones esquemáticas, estas consignas burdas, y no podemos
tener reacciones pavlovianas, ¿eh? Repito, el tema de Cataluña me parece un tema claro y evidente. El tema de Venezuela es otro tema en donde también se percibe muy claramente esto, ¿no? Es evidente que a ninguna persona sensata le puede agradar un dictador como Maduro, con esa crueldad para castigar a su pueblo, para engañarlo, para enardecerlo demagógicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, hombre, tampoco nos podemos tragar que todo lo que está ocurriendo en Venezuela es el producto del ansia de libertad del pueblo venezolano. No podemos abstraernos de una cosa muy evidente, y es que los Estados Unidos siempre se han guiado por una política que es América para los americanos, donde América significa todo el continente americano y americanos significa estadounidenses. Esa es la política internacional americana de siempre. Y, hombre, no podemos abstraernos al hecho de que Venezuela es el país con las mayores reservas del mundo de petróleo, con las mayores reservas del mundo de oro, con las mayores reservas del mundo de diamantes y con las mayores reservas del mundo de coltán. Es decir, los 4 productos más valiosos en el comercio internacional en estos momentos. Y viene la miseria. Pero no podemos ser tan tontos de pensar que lo que está pasando no hay intereses muy sórdidos detrás, ¿no? Mira, cuando Donald Trump nombró a Elliot Abrams comisionado delegado para Venezuela, los cristianos de Irak sacaron un comunicado en donde decían que consideraban que Elliot Abrams, que previamente había estado en Irak, era el principal responsable del genocidio cristiano en Irak, porque había sido un señor que había armado a los yihadistas en Irak. Eso no lo sacó ningún medio de comunicación importante en España. Entonces no podemos conformarnos con las versiones oficiales, no podemos conformarnos con las versiones esquemáticas. El hecho de que nos desagrade Maduro y nos parezca un dictador miserable no puede convertirnos en perros de Pavlov que reaccionan, sí, hay que llevar la democracia a Venezuela. No, queridos, que se están urdiendo otras cosas. Entonces sí, yo entiendo que vivimos una época en la que precisamente el aturdimiento que nos produce esta hiperconectividad pues nos lleva a buscar soluciones fáciles a problemas complejos, que son peligrosas, porque nos fanatizan, pero además, ¿sabes luego lo que pasa? Que después de fanatizarnos nos conducen a la melancolía, porque las soluciones fáciles nunca son soluciones. Me gusta la cosa que has dicho, y es que tú cuando escribes un artículo, como sabes que hay temas que son sensibles, que son delicados, que te paras, lo piensas muy bien, lo meditas. Bueno, sobre todo a mí me interesa que la gente entienda las razones últimas de las cosas, o sea, que la gente no se quede en el ruido de los fenómenos, ¿no? Que no se quede en el plano de los fenómenos, porque muchas veces quedarnos en el plano de los fenómenos nos lleva pues, a lo que denunciaba Vázquez de Mella, ¿no? A poner tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Pues te enervan ciertas cosas que ves, que percibes, ¿no? Pero hay que analizar por qué esas cosas están ocurriendo, ¿sabes? Es decir, naturalmente a mí me enerva que cada vez más pues los jóvenes borrachos pues se dediquen a violar a chicas o a querer violarlas en grupo, ¿no? Esto me parece algo aberrante. Pero sin embargo no nos detenemos a pensar que en una sexualidad sana, un hombre sexualmente sano no tiene esa fantasía de practicar el sexo con otros hombres. Eso te produce repugnancia. Entonces, ¿qué veneno se ha metido en la mente de esos chavales para que les guste hacer una cosa que a un hombre sexualmente sano le produce repugnancia? Porque claro, la fantasía masculina sería más bien al revés. Es decir, la fantasía masculina sería, yo como soy tan vigoroso, pues yo puedo hacerlo con 50 mujeres. La fantasía masculina sería el harén, digámoslo así, ¿no? Pero ¿cómo se produce esta fantasía que es como el harén inverso, que es contrariamente a la imaginación masculina? Pues naturalmente esto se produce por la invasión pornográfica que padecemos.
Escribiste un artículo sobre eso hace un tiempo. Sí, sí, claro. Yo he escrito bastantes artículos diciendo cosas que son de sentido común. Y es que la pornografía, como todo el mundo sabe, crea adicción. Pero además, como todo el mundo sabe, las adicciones se caracterizan porque vas criando callo. Entonces, cuando la dosis de cocaína ya no te funciona, necesitas duplicarla. Y en pornografía pasa exactamente lo mismo. Cuando tú has visto 200.000 veces un coito normal, pues necesitas coitos estrafalarios. Y cuando has visto coitos estrafalarios, pues necesitas violaciones múltiples. Y cuando has visto violaciones múltiples, necesitas que la violada sea una niña. Y que, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, vivimos en una sociedad donde la pornografía es intocable. Por ejemplo, ¿no? Tú hablabas del artículo, me acuerdo, que el ser humano es un ser creativo, que el animal es un ser repetitivo. Sí, claro. Y puesto que es un ser creativo, claro, si se desliga... aplica su imaginación a todo lo que hace. O sea, el ser humano no se conforma con lo que tiene delante. Bueno, es lo que estábamos hablando antes del realismo y del idealismo, ¿no? El veneno del idealismo también se ve aquí, claro. Tú aplicas la imaginación a tu capacidad sexual, ¿no? No te conformas con lo que la naturaleza te ha dado para hacer algo natural, no, quieres hacer otras cosas, pues eso, piensas, pues ahora, pues, claro, y esto es así, ¿no? Un asesino en serie, Ted Bundy creo que se llamaba, pues cuando estaba en la cárcel esperando su sentencia de muerte, pues le hicieron un documental estremecedor, ¿no? Donde él se sincera. Este era un hombre de buena familia, era un hombre que pertenecía, su padre era un pastor protestante, era familia de clase media, incluso clase media alta, recibió una formación exquisita, etcétera, etcétera. O sea, no había padecido traumas infantiles, que suelen a veces estar detrás de todas estas historias de psicópatas, ¿no? Y entonces le preguntaban que por qué había desarrollado esa tendencia criminal, ¿no? Y él decía que había sido por la pornografía, que él había empezado a ver pornografía, precisamente porque su familia era rica, pues podía acceder a la pornografía, comprar revistas de todo tipo, ¿no? Y que a medida que iba comprando revistas, que necesitaba revistas más fuertes, hasta que finalmente, pues claro, toda esa imaginación sexual se fue haciendo cada vez más putrescente y pues ya necesitaba ver violencia sexual, ¿no? Etcétera, etcétera. Y pues llegó un momento en que sintió la necesidad de llevar eso a la práctica. Pero, claro, nuestra sociedad pone tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias, ¿no? La pornografía es intocable. ¿Por qué? Bueno, porque creo que la sexualidad desaforada es un gran desestructurador de la vida interior y por lo tanto también de la vida social. Entonces, si tú quieres tener una sociedad hecha migas, si tú quieres tener una sociedad desestructurada, si tú quieres tener una sociedad descomprometida, si quieres tener una sociedad desvinculada, y al mismo tiempo donde toda esa desvinculación, esa desestructuración, esa destrucción del tejido celular básico de la sociedad no se transforma en un dolor insoportable, tienes que suministrar una droga, ¿no? Y esa droga es la pornografía, ¿no? El soma. Claro. Entonces tiene un potente efecto desestructurador y al mismo tiempo te mata el dolor de la desestructuración. O sea, es perfecta. Es perfecta. La pornografía... Yo me atrevería a decirte que si ahora mismo no hubiera pornografía, esta sociedad estallaba en mil pedazos. Estallaba en mil pedazos. Sí, hombre, porque luego aparte no olvides una cosa, que es el efecto que Marcuse, el gran filósofo marxista, llamaba la desublimación represiva. La fuerza creativa del ser humano y la fuerza genesíaca están muy íntimamente vinculadas, ¿sabes? Cuanto más contienes tu sexualidad, cuanto más la encauzas, ¿no? Aquello que decía Chesterton, ¿no? Que la sexualidad es como el agua. Si la encauzas es benéfica, si se desborda es destructiva, ¿no? Entonces, cuando tú más encauzas la sexualidad, más capacidad tienes creativa, ¿sabes?
Y por capacidad creativa no se entiende solamente que puedas escribir mejor o que puedas tener ideas más brillantes, sino también tu rebeldía, ¿no? Tu rebeldía, claro. En cambio, si tu sexualidad te anega por completo, si la tienes totalmente salida de madre, tu energía creativa se disminuye, te apalancas, te abotargas, te domesticas. Esto se ve claramente en el caso de Sansón, ¿no? Hay que aprender de los grandes ejemplos que nos ofrece nuestra tradición cultural. Sansón, pues, con Dalila es una mujer que lo saca de sus casillas, y entonces Sansón, su fuerza se le va por determinados sitios, ¿no? Entonces en nuestra sociedad es muy importante la pornografía, naturalmente. O sea, ¿tú crees que ahora mismo la prohíbes durante una semana y empezarían a salir hombres, mujeres de sus pisos nerviosos y cabreados? Yo pienso que si tú prohíbes la pornografía, mucha gente que por las mañanas, para soportar su vida de mierda, se tiene que hacer una pajilla delante del ordenador, esa gente se va a confrontar con su vida de mierda y entonces va a decir, esto es injusto. A mí me están pagando una mierda, me están pagando un sueldo con el que no puedo formar una familia, por ejemplo, ¿no? O sea, al final la pornografía no es otra cosa, o sea, es otro modo distinto de ruido. Que, o sea, puede ser la pornografía, pero también puede ser... Sí, lo que pasa es que ataca los fundamentos básicos de la sociedad, ¿sabes? Ataca los fundamentos porque te desestructura la vida interior, la vida sexual, sí, te rompe, ¿no? Y cuando dices esto, la gente, como es idiota también y obedece a consignas, ¿no? Pues se piensa que eres un puritano, ¿no? Y dices, fíjate, el autor de Coños que se ha vuelto puritano, que no tiene nada que ver, que son cosas distintas. Que yo soy un tío cachondo, claro que sí. Y me gusta, como no me va a gustar, naturalmente, y hacer bromas sobre esas cuestiones, y me gusta, pues, tener una visión, una mirada... sin llegar a la erotomanía, pero bueno, erótica de la vida y de todo, claro que sí, pero eso no tiene nada que ver con la pornografía, todos sabemos lo que es la pornografía. Bueno, pues te he puesto este ejemplo, te podría poner 1000, te quiero decir que a mí me interesa mucho más que decir, uy, el PP ha hecho esto, el PSOE ha hecho esto, qué malos son, fíjate, qué tal. Me gusta penetrar en las causas, ¿no?